buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional a esta nueva ocasión del segundo ciclo de conferencias. La conferencia de hoy, como saben, es Asirios en el Éufrates Medio, Siria, nuevas evidencias arqueológicas y textuales. Y contamos con la colaboración esta tarde de Juan Luis Montero Fenellos, que le agradecemos muchísimo el que haya venido a compartir con nosotros, y algunas palabras. Él es, aunque está en la Universidad de A Coruña, nació en Lorca y es doctor en Historia por la Universidad de Barcelona. Ha sido investigador del Instituto del Próximo Oriente Antiguo de la misma universidad entre los años 93 y 2001 y actualmente pues, es profesor de Historia Antigua en la Facultad de Humanidades y Documentación de la Universidad de A Coruña. Desde el año 92 ha participado en diferentes excavaciones arqueológicas en Siria. Entre los años 2005 y 2011 dirigió el proyecto arqueológico Medio Éufrates Sirio, PAMES, que es de lo que nos va a hablar hoy, en colaboración con la Dirección General de Antigüedades y Museos de Damasco. Y se trata de una iniciativa científica que tenía como objeto el estudio del concepto de territorio y frontera en la región del Valle Medio del río Éufrates entre el cuarto y el segundo milenio. Esto es inciso que hago, evidentemente ahora desgraciadamente no se puede seguir este proyecto en Siria dada la realidad actual, ¿no? En 2004 recibió el premio Concepción Arenal de Investigación en Humanidades por el proyecto Tras las huellas de la Torre de Babel, proyecto que fue la base de la exposición Torre de Babel, Historia y Mito, que tuvo lugar en el Museo Arqueológico de Murcia en el año 2010 y que fue comisariada por él. Es autor de numerosos artículos sobre arqueología sirio-mesopotámica y de varias monografías, entre las que destaca La metalurgia en el Próximo Oriente Antiguo, publicación de 1998, y luego Torre Babel, Historia y Mito, del año 2010, Breve Historia de Babilonia, del año 2012, y del 2015, Asirios en el Medio Éufrates. Además, en el año 2009 fue nombrado Caballero de la Orden de las Palmas Académicas, que es la máxima condecoración que concede el Ministerio de Educación de la República Francesa. Y durante el curso 2014-2015 ha sido titular de la Cátedra de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad Nova de Lisboa y en el presente curso lo es de la Cátedra Jorge Juan en la Universidad de A Coruña. Desde 2016 es además codirector de la misión arqueológica en Palestina, en Tel El Fara. La conferencia que va a impartir hoy pues, trata sobre las investigaciones arqueológicas que se llevó a cabo a través por la Universidad de A Coruña y la Dirección General de Antigüedades de Damasco entre los años que hemos dicho, 2005 y 2010, y en el yacimiento de medio asirio de Tel Kaber Abu Alatik. Bueno, mejor que nadie me iba a pronunciarlo, él lo pronunciará mejor que yo, en el valle medio del Éufrates sirio. Y bueno, con esta breve presentación, Juan Luis, pues cuando quieras, puedes comenzar. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Gracias, Teresa, por tu amable presentación. Es para mí un placer estar hoy aquí en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, para hablarles sobre una temática absolutamente minoritaria en nuestro país, la arqueología mesopotámica. Es triste, pero es una realidad que en la Universidad Española los que trabajamos sobre arqueología en Mesopotamia somos realmente pocos. Yo creo que me sobran posiblemente los dedos de una mano. Por eso yo creo que es importante que estemos hoy aquí representados con este proyecto, pues para dar cuenta de que por lo menos pocos, pero creo que estamos haciendo un buen trabajo. Ustedes juzgarán. Y en concreto, pues les voy a hablar sobre el proyecto del que yo he sido responsable durante varios años, que es el proyecto arqueológico Medio Éufrates Sirio, y en particular sobre un aspecto de este proyecto, porque este proyecto, como verán, es un proyecto, o era un proyecto muy ambicioso, y les hablaré en particular, como ya anuncia el título de la conferencia, sobre nuestra investigación en torno a un pueblo mesopotámico, a uno de los más importantes, como es el de los asirios, y en particular su presencia en el gran río mesopotámico, como fue el Éufrates.
Antes de empezar a hablar del tema de la conferencia, es importante que contextualice esta línea de investigación de la que hoy hablaré, porque nuestro proyecto es un proyecto regional, es un proyecto que tiene como centro no el estudio de un yacimiento concreto, no el estudio de un periodo histórico concreto, sino el estudio de una problemática en una geografía concreta. ¿Cuál es esa problemática? Esa problemática histórica es la que hemos titulado, más o menos, con este título de Expansión, Territorio y Frontera en Mesopotamia. Y como podrán ver ahí, pues hemos intentado desarrollar en los años de existencia de este proyecto 4 grandes líneas de investigación que abarcan toda la historia antigua, desde los orígenes, hemos empezado a estudiar la expansión del periodo Uruk, es decir, el momento en el que nace la ciudad, en el que nace la escritura, la línea central, que es la que dio sentido a este proyecto, que es la frontera del norte del reino de Mari. Yo he participado durante muchos años con esta misión arqueológica francesa en Mari, una de las más importantes del Próximo Oriente. He tenido la gran suerte de trabajar allí. Luego, el tema que hoy nos interesa, la frontera occidental del reino de Asiria en el siglo XIII a.C. Y, por último, ya en el final del mundo antiguo, lo que es el limes oriental del Imperio Romano de Oriente, en esos siglos ya de lo que llamamos la Antigüedad tardía. Bien, antes de entrar también en el tema, aquellos que no estén familiarizados con la historia de Asiria, por lo menos que sepan que, por convención, los historiadores somos así, nos gusta organizarlo todo, en la medida de lo posible. La historia de los asirios la hemos dividido en 3 grandes etapas. Un primer periodo que llamamos el periodo paleoasirio, entre los siglos XX a XV. Si les parece, me voy a ahorrar lo de antes de Cristo, porque en todo momento nos vamos a mover antes de Cristo. Bien, el periodo paleoasirio, que es el momento en el que los asirios se van a extender por toda la región de Capadocia, es decir, lo que es la actual Turquía. El periodo asirio medio, medio asirio, es un nombre que a mí no me gusta nada, pero como está en medio, pues le llamamos medio asirio, en el que vamos a encontrar una serie de reyes en el siglo XIII, estos 3 en concreto, Adad-nirari, Salmanasar y Tukulti-Ninurta, que van a iniciar una expansión territorial hacia el oeste, dando lugar a un concepto que nace en este periodo, que es el país de Asur, Mat Asur, en la lengua de los asirios, el país de Asur. Es decir, se crea ya un reino, un territorio. Y finalmente la última gran etapa de estos asirios, que es la que mejor conocemos, que es la de los famosos relieves que seguro que han visto por todos lados, famosa leona herida, todos esos relieves que podemos ver en el Museo Británico de Londres, periodo neoasirio, que concluiría en el 612 aproximadamente con la caída de Nínive y acabaríamos con la historia de este imperio. Bien, el tema que nos interesa es el de la expansión del oeste hacia el oeste de los asirios, de este gran imperio mesopotámico. Y vamos a ver, antes de empezar a investigar nuestro tema a partir de nuestra excavación arqueológica, cuál era la visión que se tenía sobre esta temática. Y en particular la visión de los propios asirios. ¿Qué contaban los asirios sobre esta cuestión? ¿Qué dicen los textos? Vamos a empezar por los textos cuneiformes, que ya saben que es la escritura utilizada por esta civilización. Bien, el rey Adad-nirari I, en una inscripción real, dice lo siguiente: los grandes dioses me concedieron gobernar sobre la fortaleza de la ciudad de Harrán, en la ribera del Éufrates. El siguiente rey, Salmanasar, dice lo siguiente en otra inscripción real: capturé las fortalezas desde Harrán a Carquemis, que están en la ribera del Éufrates. Y la tercera inscripción que he recuperado, de Tukulti-Ninurta I, en los inicios de mi reinado capturé 28.800 hititas, más allá del Éufrates, y los deporté a mi tierra. Bien, esto es lo que decían los propios reyes asirios sobre su expansión. Si hacemos caso a los reyes asirios, el problema está resuelto. ¿Cuál es el problema? Que los reyes asirios mentían considerablemente en sus inscripciones. Y estas inscripciones son absolutamente propagandísticas y había que ver si realmente esto tenía una realidad histórica o no. O era pura propaganda de la época. Bien, para que vean, esto sería Harrán, uno de los sitios citados por esta inscripción. Esto sería Carquemis, el otro sitio situado en el Éufrates. Son geografías reales, por tanto, y esta sería la zona de donde dice que Tukulti-Ninurta deportó 28.800 hititas, que creo que jamás hubo tantos hititas para poderlos deportar, pero son cifras simbólicas. Insisto que los reyes engrandecían sus hazañas dentro de ese estilo propagandístico de las inscripciones reales. Bien, ¿y qué dice la arqueología? ¿Qué decía la arqueología sobre la presencia asiria en el valle del Éufrates? Eso es lo que dicen los textos. Pero la arqueología, ¿qué nos decía? Pues la arqueología no nos decía prácticamente nada. El vacío. Solamente un yacimiento, Tel Hariri, que ahí lo tienen marcado en ese círculo,
que es donde está la antigua Mari, es el único lugar donde se encontró, y en este caso además fue una necrópolis del siglo XIII. Ya saben que nos vamos a mover siempre en el siglo XIII. Un cementerio medio asirio del siglo XIII que se hizo sobre las ruinas del palacio de la ciudad de Mari, un palacio que era mucho más antiguo, destruido por el famoso Hammurabi de Babilonia, que les sonará por su famoso código de leyes hoy en París. Bien, estos son detalles pues, del ajuar, del mobiliario, de una de las tumbas, la tumba 76 de este cementerio medio asirio. Esa era la única evidencia arqueológica que teníamos sobre la presencia asiria en el Valle del Éufrates. ¿Y qué dice la moderna investigación? ¿Qué decía la historiografía? Pues hay de todo. Si consultamos una serie de mapas de prestigio, digamos, de fuentes fiables, pues unos admiten la expansión y otros la niegan. Aquí les traigo un ejemplo de una enciclopedia de prestigio, la que se conoce como la Nueva Pauli, que es una enciclopedia sobre el mundo antiguo, alemana. Aquí pueden ver, en ese círculo que les he marcado, fíjense, en color rosa sería el imperio asirio en esta época, y en color verde pueden ver que lo aíslan. En color verde serían los babilonios, los casitas. Por tanto, para ellos, para esta enciclopedia, a partir del estudio de las evidencias disponibles, llegan a la conclusión de que los asirios nunca estuvieron en el Valle del Éufrates. Insisto que esta es una opción, hay otras que sí que lo admiten, pocas. Hay pocas realmente que apuntan esa posibilidad. Bien, antes de continuar, yo creo que es importante precisar, y es muy difícil, ya les digo que es casi imposible, cuál era el concepto de frontera para un mesopotámico. En este caso, pues estamos en el mundo asirio, pero en general, en Mesopotamia, ¿cómo era una frontera? Pues la primera característica es que las fronteras no eran, como hoy en día las pensamos, ¿no?, estáticas, inamovibles. No, las fronteras eran sobre todo dinámicas, se movían continuamente. Cada estado que intentaba, pues, alargar sus dominios, ¿no?, para la gloria de sus reyes y de sus dioses. Podemos decir, por ejemplo, que la historia entre Asiria y Babilonia es la historia de una frontera. Frontera sube, frontera baja, es decir, están continuamente moviéndose en función de la capacidad militar de cada periodo histórico. Bien, con el objetivo de que la frontera fuera reconocible, es decir, ¿cómo reconocer una frontera? En aquella época, lo habitual era materializarla mediante una serie de hitos, de elementos visibles, de alguna manera que fueran evidencias indiscutibles. Yo aquí les he puesto las dos posibilidades habituales, bien hitos artificiales, cuyo mejor ejemplo es la estela, el monumento conmemorativo, que se coloca en un lugar por orden del rey. Es decir, la estela representa al rey, representa su dominio sobre ese territorio. Digamos que la estela sustituye al rey y simboliza el dominio de esa tierra. La otra posibilidad es un hito, un accidente natural. Y normalmente el accidente natural es una vía de comunicación fácil de controlar, a la que se le puede poner una puerta, un cerrojo, podemos decir, un control. Bien, pues nosotros, partiendo de esta definición, que les he resumido muy rápidamente, es mucho más compleja la cuestión, intentamos buscar alguna de estas posibilidades y encontramos, en esa zona que les acabo de marcar, en ese punto del Éufrates medio, encontramos exactamente aquí, en ese punto, encontramos un accidente geográfico que yo creo que no hay que ser un gran especialista para darse cuenta de que este accidente geográfico era una frontera natural. Y como frontera natural, y ahora lo verán en una foto mucho más evidente, esa frontera natural tuvo que funcionar como una frontera política. Era un punto estratégico. Fíjense, aquí lo pueden ver perfectamente en esta foto satélite, cómo el río Éufrates en ese punto se encaja en una garganta que los árabes actuales, los habitantes de la región, llaman, es interesante el topónimo, Hanuka. Hanuka en árabe significa el lugar que se estrangula, el estrangulamiento, es el sitio donde el río se encaja. ¿Por qué? Porque en este punto que les acabo de marcar hay una gran colada de basalto, que ya saben que es una roca volcánica muy dura, y hace que el río se encaje, mientras que cuando lo supera, el río Éufrates se caracteriza por ir divagando por la gran llanura mesopotámica formada por limos fluviales, por tanto el río va cambiando su curso fácilmente. Es evidente que estábamos ante un punto estratégico y, curiosamente, un punto geoestratégico que nunca había sido estudiado seriamente por la investigación. Por tanto, teníamos un lugar
excepcional para estudiar la cuestión de la frontera, un lugar extraordinario porque además había sido olvidado. Estábamos ante una laguna de la investigación. Hasta entonces todo el mundo decía lo mismo, es un lugar inhóspito, es un lugar sin hábitat, es un lugar por el que el hombre no se interesó. Veremos que eso es un error. Bien, aquí lo ven incluso mejor, esa colada de basalto en la que el río se encaja perfectamente a su paso. Esta es una foto pues, de los años 30, de la Armada del Levante francés, cuando Siria era un protectorado francés. Aquí pueden ver, pues esto es una ciudad bizantina, lo que ven las murallas aquí, no nos interesa ahora esta cuestión, pero podemos ver el paso por este lugar angosto y luego vemos como el río va divagando por esa gran llanura mesopotámica que desemboca finalmente en el Golfo Árabo-Pérsico. Bien, ¿cuál fue nuestra idea? Vamos a estudiar esta garganta. Antes de excavar, vamos a ver cuál es el poblamiento, cuál fue la ocupación de todo este enclave durante la antigüedad. Y durante los años 2005-2007 hicimos una prospección arqueológica, visitamos todos aquellos yacimientos arqueológicos que aparecían, y es muy interesante referir esto, en la literatura de viajes. Los viajes del siglo XVIII, XIX, incluso antes, desde el XVI, hay referencias a yacimientos arqueológicos en toda esta garganta. Mal datados, evidentemente, pero había pruebas de que había un poblamiento y eso fue lo que hicimos nosotros, documentarlo y datarlo correctamente. Y este fue el resultado. Fíjense que pudimos identificar hasta 6 yacimientos arqueológicos y además en una situación geográfica muy interesante, a la entrada o a la salida de la garganta. Y además de estos asentamientos humanos, estos hábitats, encontramos los inicios de un canal de navegación con este nombre tan interesante, Canal Semíramis. Y una vez estudiamos los materiales de la prospección, vimos que sí que había un poblamiento importantísimo en la región que se remontaba nada menos que al V milenio. Aquí pueden ver los diferentes yacimientos que identificamos y en cada color pues la ocupación, a veces con interrogación porque no está claro, está por demostrar, pero pudimos ver la ocupación de los diferentes yacimientos desde el periodo Beit, el periodo que nos lleva al V milenio, hasta la época islámica, pasando por la Edad del Bronce, Edad del Hierro y la época clásica. Por tanto, sí que había un poblamiento importante y, como pueden ver, en toda la época que nosotros denominamos preclásica. Y de todos ellos había uno con la ocupación del Bronce reciente, es decir, una cronología que nos indicaba que era del siglo XIII, siglos XIII-XII. Bien, y de todos esos yacimientos decidimos escoger este precisamente, que es Tel Kaber Abu al-Atik. Fíjense que todos los yacimientos arqueológicos en árabe llevan el término tel. Tel significa colina artificial, es la terminología del yacimiento, y luego un topónimo. En este caso es la colina de la tumba del padre, el antiguo. Sería la traducción del topónimo. Luego entendimos por qué, porque había tumbas islámicas en el yacimiento que excavamos. Posiblemente había algún santón, digamos, de época islámica que fue enterrado allí, en una época imprecisa. Bien, pues este es el yacimiento, ahí tiene marcado en el círculo, la pequeña colina. El yacimiento es mucho más extenso, se extiende por todo este territorio. Esa sería, digamos, la colina principal, la más alta, la más elevada, y la que tenía un control visual excepcional a la entrada de la garganta. Por tanto, era evidente que aquí había una geoestrategia, una planificación en la fundación de este asentamiento. No era una ubicación casual. Iniciamos, pues como ya habíamos hecho la prospección, iniciamos ya el proceso de excavación arqueológica en el año 2008 hasta 2010. Hacemos 3 campañas de excavación en este yacimiento. Aquí estamos precisamente en los inicios. Fíjense cómo pasa. Lo que ven aquí, junto a la colina, es un paleomeandro. El río se ha retirado hoy en día, pero en la antigüedad el río pasaba muy próximo al asentamiento. Bien, ¿y qué fue lo que encontramos aquí? Tras 3 campañas de excavación, como comentaba Teresa, el proyecto está inconcluso, está paralizado, porque, como bien saben, pues en marzo de 2011, estalló una guerra en Siria que nos obliga a paralizar el proyecto, lo que es el trabajo de campo. El proyecto ha continuado funcionando en la medida de lo posible con las dificultades que supone no poder ir a trabajar a Siria pues, con nuestros colegas de Damasco. Bien, ¿qué es lo que pudimos identificar en estas 3 campañas? Pues identificamos un sencillo edificio de adobe, nada original, porque es la arquitectura característica vernácula, digamos, de la región, construir con tierra, es lo normal en esta región, donde identificamos hasta 5 salas, 2 de ellas completas, los números se los fuimos dando en función
del orden de la excavación, la sala 1, la sala 3, las excavamos íntegramente, y luego la sala 4 y 5 y la sala 2, que la tengo por aquí perdida, la sala 2 está por aquí, la excavamos también de forma muy parcial. ¿Cuál fue la gran suerte en esta excavación? Que el yacimiento, que este enclave, que ahora veremos que es muy pequeño, fue destruido por un violento incendio. La mejor de las suertes para un arqueólogo. Es decir, el yacimiento no es abandonado, sino que es destruido violentamente y, por tanto, queda colapsado de manera muy rápida en un momento preciso de su historia. Con lo cual, todo queda in situ prácticamente. Es decir, todos los objetos, como ahora veremos, más o menos en su lugar original. Y aquí pueden ver, no sé si se aprecia el color anaranjado de los escombros, fíjense, las paredes están enrojecidas, yo creo que se aprecia más o menos el color, fruto de la acción del fuego, del fuego violento que destruyó este edificio. Como digo, una gran suerte para nuestra investigación que nos permitió pues, recoger, fíjense, el estado de los objetos, claro, toda la cerámica, todo el mobiliario quedó aplastado, pero quedó en su ubicación original, pero rota, evidentemente, en 1000 fragmentos, fruto del colapso que selló el edificio. Bien, tras una labor de restauración pues muy minuciosa, gracias al equipo que llevamos, de restauradoras, en este caso, pues aquí pueden ver pues, el mobiliario de la sala 1, el mobiliario cerámico, si se fijan, es sorprendente, ¿no? Tienes un fragmento de color negro junto a otro de otro color, fruto de la acción del fuego. La jarra se rompe, se dispersa en la sala y en función de lo que sufra con el incendio adquirirá un color posterior al que tuvo originalmente. Pero en cualquier caso nos permite ver un mobiliario cerámico que pudimos identificar claramente como asirio. Pudimos identificar que era una cerámica que conocíamos en otros asentamientos del Tigris, es decir, de la región de Asiria, que nos daban esta cronología del periodo asirio medio. Tenemos ya evidencias arqueológicas de que estábamos ante un asentamiento de esta época, del siglo XIII, y asirio para ser más concretos. Aquí ven algunos detalles de diferentes cerámicas. El vaso es así, no es que le falte un pie, tiene este aspecto tan curioso, son vasos para beber, de una cerámica común, no les voy a mostrar ningún tesoro, ya se lo advierto. Y objetos de vida cotidiana, pues algo tan curioso como ver un machacador con el fragmento de óxido de hierro y con el machacador todavía, es decir, el que estaba ahí haciendo un pigmento para pintar algo, pues estaba ahí todavía en el momento del colapso, o este molino de piedra con su piedra para machacar, aquí hemos reconstruido nosotros, un poco para que tengan una función didáctica, y diferentes objetos de piedra, útiles de piedra muy sencillos, pero que forman parte del mobiliario de los habitantes de este pequeño asentamiento que luego veremos en las conclusiones de qué es exactamente, de qué se trata exactamente. Bien, la sala 4, vamos a hacer un recorrido rápido por las diferentes salas, fíjense que está formado por grandes jarras, grandes contenedores de productos de diferente tipo, esencialmente por los residuos que pudimos analizar, vino y cerveza, que eran productos muy codiciados por los asirios. Aquí ven, fíjense, están las jarras, están completas, simplemente hay que extraerlas, pegarlas y reconstruirlas para tener todo el mobiliario. Y así podíamos ir sala por sala, teníamos el contenido exacto, estábamos vaciando, era un privilegio, ¿no?, ir vaciando poco a poco el contenido de cada una de las salas de este edificio, colapsado en esa época. Fíjense aquí cómo se han aplastado contra el muro, como el muro ha hecho de freno para todo este mobiliario, contenedores de materias primas hoy desaparecidas. Bien, esto es una vez restauradas, esos contenedores de esa sala, fíjense que incluso utilizaban pues, estos pedestales, estos soportes, ¿no?, para clavar estas jarras, que son realmente pesadas. En esa misma sala encontramos ya un objeto interesante que nos empezaba a dar una pista sobre la importancia de este lugar. Este objeto es un objeto minúsculo, de apenas unos centímetros, es el característico cilindro sello mesopotámico. Aquí lo ven impreso sobre arcilla, como se rodaba, como se hacía habitualmente. Y si se fijan, el personaje central, el más importante, tiene unos rayos en la mano y un cordero o algo parecido, un animal bajo su pie. Es el dios Adad. Es un dios mesopotámico vinculado se conoce como el dios de las tormentas. Aquí hay un dibujito y está acompañado por otras divinidades. Sabemos que son divinidades porque llevan esta tiara de cuernos, muy
Mis alumnos le llaman, en un examen les dije, bueno, hasta aquí hemos llegado. Dice, este rey es un rey cornudo. No es lo mismo llevar una tiara de cuernos que ser un rey cornudo. Rey o Dios, porque los reyes estaban divinizados a partir de cierto momento. Bien, una pequeña anécdota. Bien, sala 3. La sala 3 fue la que excavamos la última campaña que pudimos hacer, 2010, nuevamente, de la misma manera, con mucho cuidado, mucha precisión. Aquí pueden ver, esta es la zona del hogar, donde se hacía el fuego, para hacer los alimentos, sin duda, de los habitantes de este enclave. Bien, objetos de cerámica, el molino en su sitio, es decir, un privilegio, insisto. Y la gran sorpresa la encontramos aquí, en ese círculo que les acabo de marcar, porque en ese lugar, para nuestra fortuna, encontramos esto. 2 pequeñas tablillas cuneiformes, 2 textos mesopotámicos que habían quedado ya atrapados entre la cerámica y esa gran viga carbonizada. Realmente fue un hallazgo inesperado, muy importante, como ahora verán. No tanto por el contenido de los textos, que realmente es decepcionante, como luego les explicaré, pero lo importante no es el contenido, es dónde aparecieron y la explicación que tenemos que dar a su presencia en este enclave. Fíjense, aquí la vemos más en detalle, son pequeñitas, son de apenas unos centímetros, una es un poco más grande que otra, y esto fue un hallazgo, quiero comentarlo, es una pequeña anécdota, no tiene tampoco una relevancia especial, pero para mí, personalmente sí. Este hallazgo fue el 19 de mayo del año 2010, 7 de la mañana, nos ocurre esto. Voy a poner un vídeo sin tratar, está tal cual se hizo en aquel momento. Es poco más de un minuto. Es el momento en el que estamos extrayendo pues una de esas 2. María, ¿qué? Soy yo, estoy nervioso. Ya, ¿verdad? Porque es solamente un momento importante. Luego entenderán por qué. A ver. Cogerla siempre por arriba. Eso es. Y por los laterales, así como sujetando la botella. Eso, ya la tenéis. Es la restauradora que me está dando indicaciones de cómo hacer, pero realmente son de arcilla cruda, están sin cocer, ojo, son de barro crudo. Por tanto, las posibilidades de que se rompan son muy altas. Las metemos en un cubo con la misma tierra para llevarlo al museo. Bien. Bueno, es un momento especial y he querido rememorarlo hoy, pues, porque es un momento especial. Ya verán, del punto de vista histórico es lo más importante, pero para la pequeña, digamos, intrahistoria, si quieren, es la primera vez que un equipo español pues encuentra unos textos cuneiformes, si no me equivoco. Por tanto, es un hito de la arqueología española. También entre nosotros, no era o nosotros o nadie, porque éramos los únicos que estábamos excavando en la antigua Mesopotamia. Pero bueno, ahí está, forma parte de los anales de la historia de la arqueología española en Oriente Próximo. Ahí está entre las manos de nuestro epigrafista, el doctor Ignacio Márquez, que trabaja aquí, muy cerca de aquí, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es quien los ha estudiado y los tiene ya traducidos. Es interesante porque uno de ellos lleva varios sellos, no sé si ven aquí pues una cabra, son realmente de una calidad extraordinaria, ¿la ven? Y aquí también verán un guerrero que está cazando otra cabra, ¿verdad? Bien, por tanto, vemos un texto en el que hay 2 sellos, cosa que es muy interesante. Estamos ante 2 textos administrativos, son 2 textos de carácter económico, que están escritos en dialecto medio asirio, un dialecto del acadio, es una lengua semítica. Por tanto, no había ninguna duda de que los que habían habitado aquí eran asirios. Además, los 2 textos llevan su fecha, cosa que es una suerte extraordinaria. Están datados, claro, es una suerte importante, pero hay que saber cómo databan los asirios, no databan como nosotros, tenían otro sistema diferente. Ellos, ¿cómo databan los años? Databan los años, que llamamos los años epónimos, de la siguiente manera. Cada año llevaba el nombre de un alto cargo del gobierno asirio. Es decir, el rey, sus generales, sus altos funcionarios daban nombre a ese año. Eso por un lado. Luego databan de la siguiente manera, siguiendo este orden: mes, día y año. El año llevaba un nombre propio.
Y les pongo aquí la que mejor se conserva, que es la tablilla más pequeña. Está datada de esta manera. En la traducción, el mes de Abu Sarrini, día 10, año epónimo de un tal Abatu, hijo de Adatsumuleshir. Ese es el sistema que tenían de datar los asirios. Pero el problema es cómo anclar esto en un sistema de datación absoluta, en un calendario como el nuestro. La conclusión primera es esta. Sabemos porque los asirios, los escribas asirios, hicieron listas de epónimos, ordenaron esos años, afortunadamente para nosotros. Fueron haciendo listas de reyes para, digamos, ordenar de alguna manera su historia. Bien, pues sabemos que en el 11º año, ese señor, Abatu, dio nombre al 11º año de un rey, del rey Tukulti-Ninurta. Y hay dos posibilidades en cuanto a datación absoluta, 1232 o 1222, porque hay dos propuestas que, como pueden ver, varían 10 años. Pero lo que es un dato absoluto es que este texto fue fechado en el año 11 de ese rey asirio. El problema es, insisto, transponer ese año, encajarlo dentro del calendario actual. Bien, son dos textos administrativos. Uno de ellos habla de préstamos de dinero, y el otro habla sobre una cuestión de ganado. Quieren introducir un ganado en el enclave en el que estamos y tienen que pedir permiso a un pueblo nómada. Esto es interesante. Siempre menospreciamos a los nómadas, como unos pueblos mediocres, inferiores, sin un gran valor histórico. Pues estos asirios están pidiendo permiso a los nómadas de la región para introducir un rebaño de ganado en el enclave donde vivían. Bien, este es el material cerámico que acompañaba a esas dos tablillas, que aquí están situadas, ahí las tienen, esas dos pequeñas tablillas, insisto, de arcilla, sin cocer. Bien, para más bromas, todos quedamos contentos. Una A de asirios, no hay duda. Es de una ridiculez absoluta, pero bueno, a veces tenemos los arqueólogos que buscar pequeñas bromas. Evidentemente, el alfabeto latino es un poquito posterior. Bien, temas de datación. Gracias a ese gran incendio que destruyó el enclave, pudimos recuperar pues, una serie amplia de muestras de carbón vegetal, 9 muestras, que fueron datadas por carbono 14, esa es esta técnica habitual para datar de forma absoluta, pero que tampoco suele dar la fecha precisa, como todos pensamos. Es decir, haz una datación de carbono 14 y ya está. Pues no es tan sencillo. Fíjense que hay divergencia, pero sí que todas coinciden en torno a 1200. En torno a 1200, todas, digamos, una vez calibradas, estas fechas nos dan esa cronología, pero fíjense que varía entre 1400 y el 900 aproximadamente. Bien, estamos en la era digital. Yo creo que en arqueología es importante para trabajar en el tema de la didáctica, que creo que es importante para divulgar nuestro trabajo, hacerlo accesible al gran público. Bien, nos hubiera gustado reconstruir el edificio en su totalidad, era el proyecto, pero, como digo, este es un proyecto paralizado, inconcluso, por la situación política de la región donde se enclava el asentamiento. Bien, hicimos una reconstrucción en 3D de la parte del edificio excavada para que aquí vean las diferentes salas, las dos que están íntegras, y sobre todo lo interesante es que hicimos una reconstrucción y una ubicación exacta, o lo más precisa posible, de cada una de esas cerámicas que aparecieron aplastadas sobre el suelo. Y aquí ven una ubicación, insisto, en función de la identificación de la cerámica. Este es el estado de la sala 3, una vez vaciada, excavada. Fíjense que es una arquitectura de adobe bastante mediocre, bastante pobre, como es característico en la región. Y como, pues eso, la cerámica aparece fuertemente fragmentada, y lo que nosotros hicimos pues, fue, insisto, reconstruirla, primero hacer una restauración in situ y luego hacer una reconstrucción virtual. Pueden ver aquí pues, las diferentes jarras y objetos ubicados, también objetos de piedra, utensilios, herramientas ubicados en su emplazamiento original. Esta es la sala 1, la primera que excavamos. Fíjense el nivel de incendio, es evidente, de destrucción del asentamiento. Nuevamente pudimos ubicar, aquí está, no sé muy bien porque se hizo en sombra, pero ahí está un hogar, hay dos hogares. Aquí está el molino junto a uno de los hogares y luego pues, diferentes objetos cerámicos de este periodo. Bien, aquí está la sala 4,
donde pueden ver pues, la cerámica que hablamos antes, destruida por ese colapso. Y aquí la hemos reconstruido con las jarras en su ubicación. Y fíjense, pues podemos, por ejemplo, con esta aplicación, pues visitar, digamos, ver cada una de las piezas reconstruidas mediante esta técnica pues, tan excelente que nos da la reconstrucción en 3D. O esta otra, pues igualmente podemos verla. Podemos ver la pieza íntegra, que de hecho la mayoría de ellas estaban íntegras, una vez restauradas por nosotros, pero así es bonito pues, ver a nivel didáctico cómo era esta fortaleza. Aquí la tenemos de una manera más amplia, para que vean la ubicación, el mobiliario ubicado en cada una de las salas. Pues lo mismo, aquí podemos ver, por ejemplo, este molino de basalto, que ya saben que es la piedra de la garganta, este molino y su machacador, pues para triturar, que estaba junto a uno de los hogares. Otra de las jarras, pueden ver aquí. Bueno, no voy a insistir más, para que vean que es una cerámica muy sencilla, luego hablaremos de ella en las conclusiones. Como pueden ver, no les estoy mostrando ninguna obra de arte, hablando a nivel de estética. Bien, y otro hallazgo interesante que está todavía en proceso de estudio fue este hueso que ven aquí tan grande. Para nuestra sorpresa, una vez fue estudiado por varios arqueozoólogos, especialistas en fauna, por tanto, todos llegaron a la misma conclusión. Es un hueso de un elefante. En este caso, además, de un elefante, de un ejemplar joven. Dato muy interesante porque nos habla de la presencia de elefantes en el Valle del Éufrates, nos habla, por tanto, de una fauna muy precisa y también nos habla de una flora muy precisa, porque requiere un ambiente muy característico, el hábitat para estos animales. Y fíjese, incluso teníamos textos un poquito posteriores a nuestra excavación, del rey Tiglat-Pileser I, que es un rey asirio, que dice lo siguiente: 10 elefantes masculinos vigorosos, yo los he matado en el país de Harrán y en el distrito del río Jabur. 4 elefantes los he capturado vivos, los he llevado a mi ciudad Asur. Ya sabemos que las cifras hay que tomarlas siempre, en los reyes asirios mentían mucho. Bien, pero lo importante, fíjense, aquí tienen hallazgos de huesos de elefante en diferentes enclaves, y este sería el que está situado más al sur, dentro del Valle del Éufrates. Tenemos por la zona de la costa, sería una zona de hábitat, el río Orontes, para estos animales, y luego la zona del Valle del Éufrates y su afluente, el Jabur, del que habla precisamente el texto que tenemos en la parte inferior. Por tanto, un hallazgo interesante que está todavía en proceso de estudio, en la presencia de elefantes que van a desaparecer pues, un poquito después, ya en la edad del hierro. Bien, y para concluir, pues algunas conclusiones que no son definitivas, que son en algunos casos provisionales, porque, insisto, este es un proyecto que ha quedado paralizado forzosamente por la situación política de la región, en este caso de Siria. Bien, esta es una de nuestras restauradoras, restaurando la cerámica. ¿Cuál es la primera conclusión relevante? Pues la primera conclusión relevante de este proyecto es que por primera vez teníamos pruebas arqueológicas y textuales irrefutables, indiscutibles, sobre la presencia de los reyes asirios, del imperio asirio, en el río Éufrates. Por tanto, teníamos ya constancia de que esto era un hecho histórico, un hecho real, un hecho verídico. Eso en primer lugar. En segundo lugar, pudimos, gracias al estudio de toda la cerámica recuperada en esas diferentes salas que han visto, establecer perfectamente una tipología, un corpus de cómo era la cerámica característica de este periodo. Cerámica que se le da este nombre que a mí no me gusta mucho, pero es el que se le suele dar, estas 3 posibilidades: cerámica administrativa, cerámica estándar o cerámica oficial medio asiria, tanto da. Todas vienen a significar más o menos la misma idea. Y aquí en este cuadro tienen sintetizados los grupos, los 8 grupos formales en los que podemos clasificar toda la cerámica hallada en este yacimiento. Por tanto, un corpus preciso,
bien documentado sobre el suelo de una construcción, bien datado, es decir, un conjunto perfectamente sellado, es decir, un conjunto homogéneo, perfecto, para establecer una tipología. Bien, algunos ejemplos de estas bonitas fotos, que luego verán quiénes son los fotógrafos que las hacen. Son verdaderos profesionales, como pueden ver, pues bueno, para que vean un poco el tamaño, el posible uso de estas cerámicas. Son cerámicas comunes, muy sencillas, no tienen ningún valor más que el estrictamente histórico y arqueológico. Bien, aquí ven cómo estas grandes jarras, que tienen una base muy inestable, se apoyaban sobre estos soportes de forma cilíndrica. Bien, y también vimos en estas cerámicas un elemento interesante, la presencia de lo que llamamos, yo creo que mal, pero por eso lo he puesto entre comillas, marcas de alfarero. Veíamos, sobre todo en los bordes de las cerámicas, una serie de incisiones, esta es una de las más frecuentes, en unos pequeños trazos, o incluso en forma, digamos, semicircular, bien impresos, incisos, o incluso, como van a ver aquí, pintados, aquella broma que hacía. Esto no es una A, sino que es un arado. Es un arado característico de la época. En este caso, como puede ver, pintado con un pigmento de color marrón oscuro. ¿Cuál es el significado de estas llamadas marcas de alfarero? Pues el significado se nos escapa un poco, pero sin duda tiene que ver con la administración de los contenedores de almacenamiento, y en particular del contenido, que es lo importante de estas jarras. Las jarras no son más que contenedores de productos. Bien, cerámica vulgar, cerámica común, como se le quiera llamar, cerámica de uso cotidiano, cerámica administrativa medio asiria, cerámica que para mí lo importante de ella no es su valor estético o técnico, sino que estamos ante lo que podemos denominar una cultura de imperio. Es decir, allí donde llegan los asirios, imponen su cultura. Por un lado, su lengua, evidentemente, el asirio, con esos textos que hemos visto, pero también su cultura material. Es decir, estamos ante una cerámica que yo considero que es un elemento que simboliza el proceso de asirianización de los territorios. Es decir, allí donde llega un asirio, impone su cerámica. Es posible que trajeran sus alfareros para fabricar su propia cerámica in situ, siguiendo unos modelos, por eso hablamos de cerámica estándar, cerámica administrativa, estatal, oficial, como se la quiera denominar. Bien, una producción, por tanto, controlada, es lo importante, por la administración asiria. Y esto es muy importante, porque si identificamos bien la dispersión de esta cerámica, podemos establecer con mucha seguridad lo que nos interesaba a nosotros, las fronteras del imperio asirio. Es decir, ahí donde aparece esta cerámica es porque había población asiria. De hecho, fíjense, hasta el año 97, los alemanes, que son los que más estudiaron esta cuestión, establecieron que esta era la región, aquí está en alemán, la región de la cerámica medio asiria. Fíjense, estas son las fronteras. ¿Y qué se observa? El Éufrates queda marginado. No forma parte de esta región. Esto es fruto de un vacío de la investigación. No es culpa del investigador que hizo este estudio en su momento, en el año 97. Pero hoy en día tenemos que corregir este mapa, porque este yacimiento, Cabera Bugalatik, hay que incorporarlo a esa región cerámica, a esa región cultural, que es la del periodo asirio medio, que es la del siglo XIII a.C. Esta sería, por tanto, la geografía precisa, al menos a fecha de hoy, de lo que fue el imperio asirio medio en el siglo XIII. El Éufrates formaba parte de este imperio. Bien, desde el punto de vista cronológico, siguiendo con estas conclusiones sobre la datación. Bien, el estudio comparativo hemos tenido una suerte fenomenal. Hemos tenido fechas absolutas por el carbono 14, fechas por el estudio de la cerámica, por la tipología cerámica, y fechas por el estudio de las tablillas, por los epónimos. Hemos visto que son del año 11 del rey Tukulti-Ninurta. Bien, pues un estudio conjunto que hemos hecho entre un epigrafista, un arqueólogo y un químico especialista en datación absoluta, hemos llegado a la conclusión de que el asentamiento estuvo en uso durante aproximadamente 60 años, entre 1286 y 1226.
La fecha de la tablilla nos daría una fecha la más moderna, es el momento de último uso, lo llamamos la fecha post. Ahí me sale ahora. Oh, es igual, no es importante. La fecha, digamos, superior, la fecha de la tablilla. Bien. ¿Y ante qué estamos? ¿Qué asentamiento, qué tipo de asentamiento es este yacimiento medio asirio del siglo XIII? Bien, obviamente la excavación, fíjense, esto es lo que hemos excavado, es muy parcial, es muy poquito de toda esta superficie, que es el yacimiento, de toda esta colina. Y las excavaciones son muy limitadas, pero la hipótesis, y yo creo que bastante factible, es que estemos ante un asentamiento aproximadamente de estas dimensiones, de unos 60 por 50 metros aproximadamente. Esta sería la superficie que abarca la colina, de hecho. Y la hipótesis que planteamos es que se trate de un dumnu. Un dumnu es un término asirio, es un término de la época, que podemos traducir más o menos aproximadamente como mansión fortificada. Una fortaleza, en definitiva. Una mansión fortificada, una fortaleza de época asiria. En este caso, con una función militar, de control militar, de control comercial, de control de esa garganta que vimos antes, ¿se acuerdan? De ese punto geoestratégico que es la garganta de basalto de Hanuka. En un yacimiento que está situado en otro lugar, en el valle del Balig, que es un afluente del Éufrates, los arqueólogos holandeses excavaron este asentamiento en Tel Sabiabiat, un dumnu, que mide 60 por 60, fíjense, que son dimensiones muy similares. Es decir, los asirios fundaban enclaves de pequeñas dimensiones, con una función militar y agrícola, y con la cultura material que hemos visto en nuestras excavaciones. Por tanto, estaríamos ante un dumnu, una fortaleza asiria. Bien, siguiente pregunta en estas conclusiones. ¿Quién destruye? ¿Quién destruye este enclave asirio? Como les he dicho, un gran incendio asola esta fortaleza asiria. Bien, tenemos que entender la destrucción de este asentamiento en el marco de un conflicto fronterizo. No hay otra posibilidad. En un conflicto por el dominio territorial de aquella región que es sin duda geoestratégica. Y tenemos que entender este conflicto en ese proceso de expansión de los asirios hacia el valle del Éufrates, en esa construcción del país de Asur. Bien, ¿y con quién? ¿Con quién ese conflicto? Es decir, cuando hay un conflicto es entre dos partes como mínimo, ¿no? Bien, vamos a ver cuáles son los posibles candidatos, las fuerzas capaces de rivalizar con Asiria en este momento. Bien, por el oeste tenemos el llamado país de Ástata, un reino o un virreino hitita. Les eran los hititas, con capital en Hattusas, en Anatolia, en el corazón de la actual Turquía, un pueblo indoeuropeo. Los hititas que están descendiendo por la región del Valle del Éufrates. Y aquí tienen más o menos en verde, de una manera muy genérica, su situación geográfica. Con dos ciudades importantes, como son Meskene, que es Emar, y Karkemis. Otro candidato, el enemigo del sur, el eterno enemigo de Asiria, los babilonios. Para ser más concretos, un pueblo llamado los casitas, los babilonios, que están creando también otro imperio, el país de Cardunias, Mat Cardunias, que también se están expandiendo, remontando el Éufrates. Babilonia estaría mucho más al sur, se sale de este mapa. Bien, y nos queda un tercer elemento siempre menospreciado, siempre infravalorado por desconocido, y es el papel de los pueblos nómadas. Pueblos nómadas que en la región eran muy importantes. Hay un candidato a pueblo nómada que pudo intervenir en este conflicto, que es el pueblo llamado súteo. Los súteos. Lo conocemos porque aparece citado en una de las tablillas. ¿Se acuerdan que les dije que en una de las tablillas hay un pueblo que exige a los asirios pagar un tributo para poder introducir un rebaño de cabras? Pues bien, ese pueblo es el súteo. Un pueblo que vive en la región desde hace ya siglos. Lo conocemos ya por los archivos de Mari, del siglo XVIII a.C., los súteos. Pero luego hay otro pueblo, peor conocido, que también tiene un protagonismo en esta época y que está adquiriendo más relevancia, cada vez más se está extendiendo, que son los arameos.
los Aglamu, los arameos. Bien, pues no sabemos a quién atribuir la autoría de la destrucción de la fortaleza asiria, pero sin duda uno de estos tres son los candidatos a ser los responsables de esa destrucción violenta que se refleja en el registro arqueológico. Hititas, nómadas y babilonios. Y sin duda estamos ante un conflicto por dominar una pieza clave en este tablero tan complejo como es el Valle del Éufrates. Quien controle esa garganta controla todo el tráfico fluvial. No olvidemos, el Éufrates es un río navegable con una capacidad económica impresionante. Bien, para ir concluyendo con más conclusiones, tenemos que situar este yacimiento Tel Kaber Abu al-Atik en la geografía del imperio medio asirio. No podemos dejarlo aislado, incomunicado de esa geografía. Es decir, en otras palabras, este asentamiento formaba parte de la política territorial de los asirios durante ese periodo. Por tanto, hay que darle una función. No es un lugar sin interés, no podemos aislarlo. Y fíjense, este es un mapa del año 26, del 2006, donde pueden ver las rutas terrestres. Aquí está Asur, esto es el Tigris, esta es la capital del imperio asirio en este momento, cómo se traza una ruta terrestre para dirigirse hacia la región, pero fíjense lo que hace esta ruta terrestre. Se desvía del Éufrates e ignora absolutamente el Éufrates. Lógico, no quiero criticar a esta investigadora, simplemente en ese momento se desconocía la ubicación de este enclave, por tanto, lo más seguro era evitarlo. Bien, esto no podemos sostenerlo así, evidentemente hay que hacerle intervenir, porque los asirios lo que querían como objetivo final, ¿cuál era? Llegar al Mediterráneo. Ese era el objetivo último, que se cumplirá poco después, unos siglos después. Bien, tenemos que hacer intervenir esta gran ruta comercial que comunica, insisto, Asur, en el valle del Tigris, el otro río gemelo de Mesopotamia, se dirige hacia el oeste, pasa por el Éufrates, pasa por este enclave estratégico, donde está uno de los principales afluentes, continúa hasta la antigua Emar, y este es el punto más cercano al Mediterráneo. En ese codo que hace el Éufrates estamos aproximadamente en línea recta, es decir, en vuelo de pájaro, a unos poco más de 100 kilómetros del Mediterráneo. Esta ruta es una ruta terrestre de unos 500 kilómetros aproximadamente. Es interesante, no lo he comentado, pero en Tel Kaber han aparecido algunos materiales que podemos calificar de mediterráneos, o al menos de occidentales. Es decir, que había ya algún contacto. Son pocos, pero ha aparecido algún tipo de cerámica que nos indica que había contactos con ese mundo más occidental, más próximo a ese Mediterráneo oriental. Además de la ruta terrestre, nosotros proponemos una ruta acuática, una ruta fluvial, una ruta en la que hacemos jugar a ese canal que les comentaba, que identificamos a la salida de la garganta, el canal de Semíramis, que además es muy interesante, conserva en su denominación el nombre de una reina legendaria, pero de origen asirio. Bien, este canal que nace aquí, este es el punto de inicio del canal, van a ver aquí que pudimos ver en un momento de aguas bajas el canal, el dique de derivación de las aguas. Es un canal, insisto, que está un poco más abajo, aguas abajo, del yacimiento, de la fortaleza. Este canal conduce directamente hasta el río Jabur y desde ahí podría seguir hasta Asur. Es decir, que posiblemente esta ruta también fuera utilizada por los asirios. La ruta fluvial permite, como pueden imaginar, el transporte de grandes mercancías, mucho más ventajoso que la ruta terrestre, mucho más económico y mucho más si es en descenso y a través de un canal. Bien, quiero ya terminar pues teniendo un recuerdo especial pues para el equipo de la última campaña, el equipo que trabajó en 2010, en el verano de 2010, un equipo sirio-español en cooperación con la Dirección General de Antigüedades y con los habitantes de la región que rodea al yacimiento. Por supuesto, quiero agradecer a todos los patrocinadores, que como ven son muchos, no quiere decir que tuviéramos mucho dinero, simplemente que sumando se hace posible el proyecto. Desde el Ministerio de Cultura
instituciones incluso sirias, la Fundación Osman Aidi, Galicia, porque este es un proyecto coordinado por la Universidad de A Coruña, el CSIC, el Ministerio de Economía y Competitividad, pero insisto, sumando se hacía factible, viable el proyecto, que es lo importante. Bien, no puedo terminar mi conferencia sin aludir a una realidad sin duda muy triste, pero una realidad que no podemos negar, que es, por un lado, obviamente no quiero dejar de lado el drama humanitario que vive Siria y muchos de mis amigos, pero junto a ese drama humanitario, otro drama patrimonial, también relevante, no olviden que Siria, Irak, es la cuna de la civilización, es decir, no es simplemente patrimonio de iraquíes y sirios. Y he querido recuperar pues esta frase de un libro que yo les recomiendo, si no lo conocen, de este autor italiano, La utilidad de lo inútil, una defensa de las humanidades en estos tiempos tan difíciles, también para las letras, para la cultura. Esta frase tan concluyente: la vida de un museo o de un yacimiento arqueológico, como la de un archivo o una biblioteca, es un tesoro que la colectividad debe preservar con celo a toda costa. Yo me permito añadir, esté donde esté, da igual que esté en el Valle del Éufrates o en Europa. Termino mostrando simplemente unas imágenes que nunca me hubiera gustado mostrar. Simplemente he escogido un ejemplo porque es un yacimiento de una gran importancia histórica, es un yacimiento que está pues, a unos 200 kilómetros, aguas abajo, de la fortaleza en la que estamos trabajando nosotros. Es la ciudad de Mari, donde se excavó el palacio más importante de Mesopotamia, sin duda es una de las primeras ciudades de la historia. Fíjense, este es el estado, justo pues algunos meses del inicio del conflicto. Fíjense, en 2014, cada circulito es una fosa de excavación ilegal. Fíjense, en noviembre de 2014, cómo progresan, lamentablemente, todas esas fosas, todos esos expolios. Estamos en una zona controlada hasta hace poco por el Estado Islámico, es decir, la zona que está entre donde nosotros estamos excavando y este yacimiento era el territorio, digamos, original de ese mal llamado Estado Islámico. No quiero responsabilizar solo al Estado Islámico de la destrucción del patrimonio sirio. Hay muchos responsables, algunos pasan por Europa, por Occidente, pero creo que es necesario denunciar la destrucción de un patrimonio que es de todos, y esta es la última que quería mostrar. Este es el Palacio de Mari en 2008, donde he tenido la suerte pues, de pasear y estar pues, muchos días, porque había una fresca sombra reparadora en el tórrido sol de Oriente, y fíjense el estado actual. Realmente es la destrucción, la desolación, la tristeza, pero quería por lo menos siento que es una nota triste, pero real, de lo que está pasando con el patrimonio en una zona que es la cuna de la civilización. Nada más. Muchas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Juan Luis. Yo creo que nos has tenido a todos. Yo no he levantado la vista de la pantalla, la tengo la grande detrás, pero aquí, y es normal que te dé tristeza. Nos da a todos, tú lo has dicho, la situación humana por un lado, sí, por pero supuesto, después esto que estamos viendo, esta destrucción del patrimonio absolutamente irreversible, es para entristecernos a todos. Desgraciadamente, siempre hay gente que esto pues no lo va a entender, es una cosa colectiva, pero no, ellos no lo entienden. Esperemos que ese conflicto, porque tal como está la situación no se ve nada claro. El futuro no es halagüeño. Tanto por la gente que lo está pasando horribles y además ya porque esto sí es muy importante, pero si lo comparamos con los asuntos humanitarios, pues verdaderamente que se pueda seguir investigando, y enhorabuena porque además el yacimiento es impresionante, eso, encontrarlo, como tú has dicho, sellado con una destrucción. Y esto de que las cerámicas estéticamente, pues sí, no son un tesoro, pero son maravillosas. Y además haber podido reconstruir toda la tipología. Y yo me callo. Entonces les cedo la palabra a ustedes para que pregunten, pues aprovechen para preguntarle lo que consideren. Hola, buenas tardes. Ay, sí. Sí, perdón, sí. Nada, por Dios.
Yacimiento sellado, destruido y no reconstruido. Entiendo que por eso consideran que fue un conflicto fronterizo y no que ardió un techo de paja por un accidente. A ver, no hemos excavado el edificio en su integridad, como han podido ver. Las salas, cada vez que abríamos una sala, era la misma característica. Destrucción violenta, un incendio y nunca reconstruido. Es decir, el yacimiento se sella, se colapsa, solamente será utilizado como necrópolis islámica, para nuestra desgracia, no por la necrópolis en sí, sino por el destrozo que supone excavar las tumbas en el registro arqueológico. Pero no se vuelve a ocupar por ningún otro pueblo. Es decir, se colapsa, se destruye y ahí no vuelve a haber más hábitat. Eso es al menos en lo excavado hasta ahora. Desde luego tampoco en la prospección encontramos otro material, digamos, arqueológico de una época posterior a este momento. Por tanto, un yacimiento, fíjense, es un yacimiento pequeñito, no es enorme, pero fíjense el valor histórico que tiene. La presencia de esos textos allí, esos textos ya les he dicho que no aportan nada por su propio contenido, pero su presencia ahí es vital. Por eso siempre comento a mis alumnos, ¿no? Es tan importante el texto como el contexto. Es decir, porque esos dos textos los encontramos en el Valle del Tigris y su valor histórico es mucho menor. Sin embargo, al encontrarlos aquí y en ese yacimiento tan excepcional, es que es el proceso, nosotros estamos haciendo el proceso inverso, ¿no? Es decir, volver aquello a su lugar original, y eso es una suerte, ¿no?, para un arqueólogo. Sí, todo el material arqueológico, así lo establece la Ley de Antigüedad de Siria, debe ser depositado en el museo más próximo. El museo más próximo era el Museo de Deir ez-Zor, que está a unos 60 kilómetros al sur del yacimiento. No sé a día de hoy cuál es la situación del Museo de Deir ez-Zor. Posiblemente ha sido destrozado, saqueado. Soy pesimista porque, bueno, sabemos que gran parte de la colección, la parte más importante, lo sé porque lo hizo un amigo nuestro, uno de los participantes en la excavación, se llevó gran parte de la colección yo diría que en una gran proeza, jugándose la vida, desde Deir ez-Zor a Damasco, que son unos 500 kilómetros, se llevó gran parte de la colección, pero se llevó lo más sobresaliente. Todo es imposible, porque es un museo muy importante. De hecho, háganse una idea, en el momento en el que estalla la guerra, en Siria había aproximadamente unas 200 excavaciones arqueológicas extranjeras o de cooperación. Son muchísimas. Es decir, que Siria se había convertido en el paraíso de la arqueología. Irak vetado por su situación política y Siria, digamos, daba las condiciones perfectas de estabilidad en aquel momento para poder llevar a cabo una investigación de primera magnitud. Gracias a eso pues pudimos llevar a cabo este proyecto. Pero el material queda en el museo más cercano, y en este caso es un museo cuya situación desconozco, pero pienso en lo peor por la información que tengo. Pero no sé exactamente qué ha pasado. Ni sé qué ha pasado con nuestro. Lo de nuestros es una manera de hablar, porque el patrimonio no es nuestro, es una manera muy fea que tenemos los arqueólogos, nuestros yacimientos, nuestros objetos, no, son de todos. Espero que sigan allí en Deir ez-Zor, pero no lo sé. Afortunadamente son objetos que no entran dentro del circuito ilegal. Afortunadamente, porque su valor pues es reducido. Se cotizan otras cosas. Temo más, no tanto los objetos, sino el estado del yacimiento, que desconozco absolutamente. Es posible que haya sido taladrado a la búsqueda, porque son conscientes de que ahí salieron tablillas, a la búsqueda pues, de textos, que eso sí se cotizan, los textos cuneiformes. Es posible, y eso me parece más grave. Los materiales más o menos están ya dibujados, fotografiados, documentados, pero el yacimiento, todo lo que se haya destrozado ya es irreparable. Es una pérdida tremenda. Para todos, insisto. Es una curiosidad simplemente casi técnica, ¿no? Sí. Al ser un nivel de incendio, ¿eso puede contribuir a la consolidación de las tablillas de barro crudo? Sí, es muy acertada la pregunta. Ese incendio, aunque fue muy irregular, porque fue un incendio porque hemos visto incluso la cerámica, cerámicas quemadas y cerámicas que no, endureció un poquito. Digamos que pudo ayudar a la conservación de esos dos textos. Ojo, hemos encontrado dos, pero sin duda había muchos más. Es decir, el archivo está ahí. Nosotros
tuvimos la suerte, por lo menos, de encontrar 2, pero no hay ningún archivo de 2 textos. Nada. O sea, la administración no son 2 textos, la administración son cientos y cientos de textos. Es decir, son muy aburridos los textos administrativos, que me perdonen los epigrafistas, pero son textos de la vida cotidiana, de la gestión, ¿no? Entonces, esos 2 textos forman parte de un archivo, aún por excavar, y sin duda ese incendio que lo provocara, pues permitió en parte el endurecimiento, pero seguían siendo de arcilla prácticamente cruda, ¿eh? No podemos hablar de una cocción accidental, pero sí que pudo ayudar un poco a su conservación. ¿Sí? Sí, le preguntaba si nos puede informar cómo es el poblamiento actual de esa zona. Si es una zona que está explotada, agrícola, o está una zona menos poblada. Es una zona poco habitada. De hecho, a mí me sorprendía que año 2005 fuéramos los primeros arqueólogos en trabajar en la región de una manera oficial. Es decir, es una zona un tanto marginal. Un poblamiento, el actual poblamiento de pequeñas aldeas, de vida agrícola, en el valle, que viven de una agricultura, pues, o vivían, no sé, ahora mismo, pues, del cereal, del maíz, del algodón, y pequeñas aldeas, muy, muy pequeñas, ¿sí? El yacimiento no estaba ocupado, eso es una suerte. Había 1 o 2 casas, poco más. La proximidad sí, aquí pueden ver, fíjense, aquí es donde está la zona agrícola. Sí, esto, fíjense, esto es una vista desde el yacimiento. Lo que ven aquí es, y aquí ven, fíjense, estos elementos residuales. Por aquí pasaba el río, es un antiguo meandro. Todo este gran meandro antiguo se ha convertido en zona de cultivo. Es una zona de vida tradicional, de vida, pues, muy, muy básica, es decir, agrícola, con casas de adobe, es decir, un modo de vida tradicional. Y nosotros fuimos los primeros arqueólogos en trabajar en la zona. A partir de entonces empezaron a interesarse otros equipos, y de hecho pues éramos el equipo de referencia. Es decir, tenemos que sentirnos orgullosos que por una vez pues, la arqueología española pues, dio un paso de gigante, tristemente truncado por la situación actual, pero bueno, eso nos afecta a todos y mucho más a los habitantes de la región, que son los que están sufriendo un conflicto que a veces les ha venido impuesto, ¿no? Es decir, la gente quiere vivir, todos queremos vivir en paz, vivamos en Siria o en España, ¿no? Y lamentablemente lo que hay en Siria es un conflicto internacional. Pero bueno, ese no es el tema de la conferencia. Un modo de vida tradicional, interesante porque también nos sirvió pues, para ver técnicas constructivas, por ejemplo, las casas de adobe, cómo fabrican los adobes. Y luego, pues, fíjense que los obreros son población local, ¿no? Contratábamos población local del entorno, pues para que ellos valoraran también su historia, ¿no? Su historia pasada, y contratábamos pues eso, entre 15 y 20 obreros de las aldeas del entorno. A veces tenemos algún problema entre las aldeas, porque a veces cogemos más de una que de otra, y a veces había un conflicto entre la de arriba y la de abajo, que también se llaman así allí, pero bueno, con un poco de diplomacia pues siempre llegábamos a un entendimiento. ¿No hay más preguntas? Si no, si me deja un minuto Teresa. Si mañana a las 7 de la tarde no tienen nada mejor que hacer, mañana daré otra conferencia sobre el otro proyecto que tenemos en marcha en Palestina, que empezamos en octubre pasado, en el Museo de San Isidro. Si les apetece, hablaré sobre la arqueología española en las tierras de la Biblia, que es donde estamos trabajando ahora. Nos gustaría volver a Siria, es un sueño. Para mí Siria es como mi segunda casa. Y espero que cuando haya las condiciones posibles, pues volver allí pues, a reencontrarme con el Éufrates y con mis amigos sirios. Nada más, muchas gracias.